Vamos a hablar a continuación de un tema muy interesante que no solamente le compete a los jóvenes, sino a todos los padres de familia y a aquellas personas con responsabilidad que tienen hijos o hijas o tienen en su haber personas que dependen de ellos. Y es el caso puntual de la sexualidad en la adolescencia, que hoy en día las tasas, mire Mónica, mire el dato tan increíble. Cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y los 19 años dan a luz cada año en la Tierra, en el planeta Tierra. Eso es mucha gente. Y en Colombia estamos en el 20%, de jóvenes adolescentes que han estado alguna vez embarazados. Eso es teso, es muy duro. Pero bueno, más allá de la preocupación debe haber una solución. Y por eso hemos querido invitar hoy a un prestigioso ginecólogo experto en el tema de conducta sexual, que es el doctor Juan Alberto Pinzón. Doctor Pinzón, bienvenido. Bienvenido a las Mañanas con Oro. ¿Cómo está? Qué gusto, muy bien. Oiga, viendo esta tasa en Colombia, que decía Mónica, 20% de las embarazadas en Colombia son niñas entre los 14 y 19 años de edad. Sí, Hernán, realmente la problemática que tenemos en este instante a nivel mundial, como tú lo referiste muy bien, es la tasa tan alta de embarazo. No hay ningún país en el mundo donde no haya embarazo de adolescentes. Doctor, ¿pero por qué sigue aumentando? Sigue aumentando por dos cosas principalmente. Uno, el inicio de las relaciones sexuales más temprano. Antes las relaciones sexuales empezaban más tarde en la vida, ahora los adolescentes están comenzando alrededor de los 12 a 13 años a tener relaciones sexuales. Si tú empiezas a tener relaciones sexuales tan temprano, lo más probable es que alguno de los métodos de planificación que intentes usar va a fallar y por consiguiente vas a tener un embarazo. Doctor, y la historia de la vida también cambia un poco, porque si uno se va mucho más atrás a la época de nuestros abuelos y tatarabuelos, digamos que existían muchos hijos a temprana edad, las mamás desde los 15 o 16 años se casaban muy numerosas y empezaban pues a proliferar bastantes hijos, pero hoy en día el caso no obedece a eso, sino es más a la promiscuidad, a la falta de atención y de educación sexual. Sí, realmente hay dos puntos importantes allí. Uno, primero, lo que ocurría antes, como tú bien lo dices, era que se formaba una familia y en esa familia se procreaba dentro de la familia un núcleo familiar de 12, 13, 14, 15 hijos normalmente, pero se constituía una familia. Actualmente, las relaciones sexuales en adolescentes no llevan a esa constitución de una familia, sino que continúan en la promiscuidad, teniendo varios compañeros sexuales, lo que les expone a mayor riesgo de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Hay muchas madres, en este caso adolescentes, solteras, que no conforman un hogar como tal. Hay algunos mitos acerca del embarazo y creo que de eso debemos hablar porque hay unas cosas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo pueden creer las niñas que de esta forma van a planificar o van a prevenir un embarazo? Como por ejemplo, si me coloco un piercing en el ombligo. Sí. Realmente hay muchos de los mitos y cuando trabajamos con adolescentes y tratamos de prevenir el embarazo en adolescentes, tenemos que tener en claro que existen muchos mitos que para ellos son realidad. El adolescente tiene una particularidad especial y es que no quiere hablar de sexualidad con sus padres cuando ya está en la edad de la adolescencia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no quieren hablar? Porque ya no es un referente, Hernán. Si estamos dilatando en el tiempo el inicio de hablar con nuestros hijos de sexualidad a cuando tengan 14 o 15 años, seguramente ya han empezado las relaciones sexuales y como padres no nos hemos dado cuenta. Entonces lo más importante es poder establecer ese vínculo antes de que comiencen a tener relaciones sexuales. Incluso estamos promoviendo que desde los 8 años tengan acceso a esa información de calidad de lo que es la sexualidad referente a cada una de las etapas de la vida para que no se presente eso. Y los mitos pues son geniales, o sea, yo dicto muchas conferencias para adolescentes y en cada uno aprendo 2 o 3 más. Sí. No, pues yo también estoy aprendiendo esto que tú acabas de hablar. Que si tomo mucho jugo de limón mata los espermatozoides. Pero Mónica, ¿cómo es lo del piercing? Sí, ¿En el ombligo? Sí, en el piercing, o sea, cuando los referentes de la sexualidad se convierten en sus mismos compañeros de la edad, ¿cierto? Que tienen un desconocimiento en lugar de información, entonces aparecen todos estos mitos, pero como son como mitos urbanos. Entonces, una niña se pone un piercing y si tiene relaciones sexuales y no quedan embarazo, comenzó a decirle a todas, mire que yo me puse el piercing y no quedan embarazo. Entonces todas hacen la modalidad piercing porque pues funcionó para no quedar en embarazo. Y lo que pasa es que siempre algo que funciona, entre comillas, ¿sí? Se convierte como con la repetición en un mito y en una... Pero el jugo de limón, eso va al estómago, ¿Cómo es eso? a los ovarios. Que si toma mucho jugo de limón, eso mata a los espermatozoides, el ácido cítrico. Sí. Hay muchos como ese caso, sí, que se van repitiendo. No sé si tú te acuerdas que hablábamos al comienzo
de la edad de los otros, en la época de nosotros existía el término de los Coca-Colos. Claro, y los yeyes y los jugos. Exacto. Los Coca-Colos era porque en esa época, cuando estábamos en una condición donde los métodos de planificación no es lo mismo de ahora que están disponibles, uno de los métodos de planificación que también están los mitos es usar la Coca-Cola con Alka-Seltzer como método de matar los espermatozoides para que no haya embarazo. ¿Tomándoselo o haciendo un lavado? Haciendo un lavado con Oiga, no, Coca-Cola. la gente sí es demasiado. Bueno, hay otros, ¿no? Cerveza caliente. Cerveza caliente. ¿Cómo es la cosa de la cerveza caliente? Bueno, dicen que si tomas cerveza caliente luego de tener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces también el calor de la cerveza va hacia ¿Pero los genitales. después? Sí, después. No, pues Antes no. Pero especialmente para la mujer. Para la mujer. Ella toma cerveza. Sí, ella toma. Entonces ahí que quedan hinchos los espermatozoides, ¿o qué? Quedan borrachos y no llegan a la meta. Y tiene también... Que es una falsa información, porque en el momento que hay una copulación automáticamente sale en bomba. Pero fíjate que el alcohol, perdóname, el alcohol tiene que se basa en algo científico. Cuando nosotros trabajamos para que las personas queden en embarazo, las parejas, una de las cosas que quitamos es el alcohol en la pareja, en el hombre, porque el alcohol sí disminuye la motilidad de los espermatozoides. Pero lo que ha ido cambiando, o sea, casi cada uno de los mitos... En el hombre, en la mujer no tiene nada que ver. No tiene dolor. No tiene ningún problema. ¿Qué otra cosa tiene? Mire, este es muy curioso. Si salto lazo después de tener relaciones sexuales, Claro. ¿qué hace? El saltar el lazo es el motivo del pensar que si los espermatozoides están dentro de la vagina y si yo salto, pues los voy haciendo caer y se van saliendo. No, y hay más de una niña que se come el cuento de un muchacho. Dice, no, salte, mijita, salte, hágale. Y es increíble. Vea, pues, ¿qué otro? Este sí es más común, el coitus interruptus. Sí. ¿Ese funciona o no funciona? Realmente eso se consideraba uno de los métodos de planificación antiguos con los que la pareja podía planificar, buscando que cuando se vaya a presentar la eyaculación, retirar el pene para que no haya embarazo. Lo que pasa es que no solamente en la eyaculación están los espermatozoides, al comienzo de la relación sexual, en el líquido preseminal pueden estar espermatozoides y así puede quedar en embarazo la persona también. Entonces, había un mito en ese esquema del coitus interruptus, que era de pronto que el hombre también podría sufrir tema de varicocelos en los testículos. ¿Ah, por sí? ese tipo, pues eso me decían en el se asociaban mucho, por eso te digo, la parte de sexualidad es tan amplia, pero hay tantos mitos que tú vas encontrando muchas cosas. Antes decían que si tú aguantas mucho, o si estabas con tu pareja y no tenías relaciones sexuales, te daba varicocele, que lo es que una llaman dilatación del las hueso. blue balls. Ajá. ¿Las qué, ala? Las blue balls. Sí. Así les y dicen en la época también. nosotros conocido como el calambre del seminarista también. mire este ¿Es otro. diferente al llanero? Sí. No, es diferente. Es diferente. Otro mito, si tengo relaciones sexuales de pie, tampoco quedo embarazada. Por lo mismo la gravedad, ¿no? Se supone que entonces los espermatozoides no suben, sino que se caen. Pero también había un mito en los hombres que hacerlo de pie también nos generaba algún tipo de inconveniente. Sí, hernias inguinales sobre ¿Eso es todo, y cierto? problemas en la columna. Depende del peso de tu pareja, de tu compañera, porque si la vas a levantar, bueno, ya eso es un está tema- asociado. ya es un Depende tema del esfuerzo Sí, que haga. físico, del esfuerzo. Y los anticonceptivos se toman después de cada relación. Los anticonceptivos son para tomarlos con un plan de 21 días o dependiendo también de lo que... Sí, del exactamente. El problema que tenemos con la información al adolescente es que carecen de la información completa. Entonces ellos, como sus referentes son los mismos adolescentes, piensan equivocadamente que si yo tengo una relación sexual debo tomarme una pastilla de anticonceptivo cada vez que tenga una relación, en lugar de hacer la información. Pero fíjate que eso abarca la responsabilidad de todo el personal. A esa persona, ¿sí?, que no ha tenido contacto con esa información científica, le falta un personal de la salud, que somos nosotros también, responsable, que le explique muy bien cómo es el método y que tengan acceso a ese conocimiento. Porque el problema del embarazo en el adolescente es multifactorial. Podemos decir que hay unos adolescentes que se embarazan porque quieren embarazarse o son forzados a embarazarse. Por ejemplo, en el caso que las obligan a casarse muy jóvenes con parejas mayores para asegurar el futuro de la familia. Entonces, si Todavía se ve eso, ¿no? Sí, todavía se ve con frecuencia. Tienes 14 años ya, te vas a casar con un que te lleva 10 años y tranquila, porque ahí estamos asegurando el futuro económico de toda la familia, la herencia. También se presenta por rebeldía, por huir del hogar, de ese seno violento, se van con cualquier persona y terminan embarazadas. Sí, a ese respecto, ese ítem es muy importante porque la historia tiende a repetirse, como lo decimos siempre, históricamente.
Cuando una niña adolescente queda embarazada, las probabilidades de que su futuro hijo, hombre o mujer, tenga un embarazo adolescente está por encima del 80%, o sea que tiende a repetirse. Esa de la rebeldía también se asocia con uno muy parecido, que es el de retener a la pareja. Entonces, si yo soy adolescente, tengo mi primera ruptura sentimental, en lugar de superarla, entonces lo atrapo quedando en embarazo y lo obligo a responder por eso. Doctor, usted hace un rato dijo algo muy importante, que es los valores que nacen desde la casa, sobre todo desde temprana edad, de explicarles sin tapujos a los hijos o a las hijas de qué se trata el sexo o las relaciones sexuales, sin tanto mito, tanto tabú, que muchas veces lo que lleva es a que el desconocimiento hace que muchas adolescentes, entre comillas, la embarren, como dicen popularmente, porque no conocen, no saben las consecuencias que pueden traer de pronto un momento de efusividad con su pareja, ¿no? Sí, específicamente en ese punto queremos ser muy específicos de decir que el adolescente tiene, en ese momento, en ese micromundo que tiene una descarga hormonal que es terrible, ¿sí? O sea, que lo tiene listo para tener relaciones sexuales todo el tiempo, que no desaprovecha esa oportunidad, pero también tiene una serie de connotantes al anterior que no sabe manejar, o sea, no es capaz de manejar su sexualidad, no es capaz de posponer, tiene relaciones sexuales estando completamente seguro. Yo lo veo en la consulta y atiendo pacientes embarazadas adolescentes que me dicen, yo pensé que no iba a quedar en embarazo. Y aparecen unos mitos también muy importantes, ya más científicos, porque desconocen cómo funciona su cuerpo. Entonces, el primero de ellos es, no quedó en embarazo en la primera relación sexual. Entonces, los dos adolescentes llegan convencidos totalmente que no pueden quedar en embarazo en su primera relación sexual. Entonces, no usan ningún método de planificación y por eso el 60% de los adolescentes que tienen relaciones sexuales temprano terminan en embarazo. Porque ni siquiera es decir, cuando la mujer pierde la virginidad, piensa que en ese momento no puede quedar en embarazo. Exactamente. Cuando se tiene el periodo... Exactamente, ese es el segundo desconocimiento de la parte científica, que dice, si yo tengo relaciones sexuales con la menstruación, no voy a quedar en embarazo. Y resulta que... No es cierto, ¿verdad? Porque el ciclo menstrual puede acortarse o alargarse, y si se acorta mucho, incluso teniendo relaciones sexuales con la menstruación, puedes alcanzar a quedar en embarazo. Las relaciones naturales que anteriormente existían, ¿no? Que eran 5 días antes, 5 días después, ¿cómo se llama? Sí, el método del ritmo. El ritmo, sí, con mucho ritmo. 5 días antes de que llegue, 5 días después de que llegue. El ritmo. Sí. Pero ese método funciona, entre comillas, para las pacientes que tienen ciclos regulares perfectos. O sea, tu pareja tiene cada 28 días, entonces tú puedes probar. Pero hoy en día, doctor, como los ciclos, y los digo y tú me corroboras, son tan irregulares por el tema de alimentación, de contaminación, de etcétera, etcétera, es mejor que el ritmo lo cante uno, la casa del ritmo más bien. Exactamente. El ritmo sea para bailar. ¿Cuáles son entonces los métodos anticonceptivos más eficaces, doctor? Tenemos 3 rangos de métodos de planificación que son más efectivos, sobre todo hablando de adolescentes, ¿no? En los adolescentes el método más efectivo es el no, que es el que yo trato siempre de promover en los adolescentes, es no tener relaciones sexuales todavía. Tenemos toda la vida para tener relaciones sexuales y no podemos pensar que vamos a cambiar todo nuestro proyecto de vida por tener una relación sexual y que terminemos o con un embarazo o con una enfermedad de transmisión sexual, que son los dos consecuencias. Y digamos que yo me pongo un poquito, trato de ponerme un poco en las circunstancias de una niña, un niño que está lleno de feromonas, de emociones, de hormonas arrebatadas y demás. Ese no va muy conectado a la voluntad también de pensar que por eso puede llevar unas consecuencias adicionales. Pero como uno pelado no piensa y el no, uno quiere que es super niño o superman. ¿Cómo le aconseja usted, doctora, de que ese no lo mantenga hasta el momento oportuno? Bueno, lo primero es que tenemos una parte muy importante en la educación. Y es que tenemos que enseñarles a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, que tenemos que tener un proyecto de vida. Porque si organizamos nuestro proyecto de vida, tenemos claro qué vamos a hacer. Cuando yo les pregunto en las conferencias a los adolescentes, levanten la mano, ¿quién quiere quedar en embarazo? Ninguno levanta la mano. Entonces yo les digo, listo, entonces yo me voy y no necesitamos charla, porque ninguno va a quedar en embarazo. Entonces, de aquí, ¿quiénes querrían tener relaciones sexuales? Ah, todos levantan, sí, entonces es diferente, relaciones sí, pero nunca asocian relaciones con embarazo, sino relaciones sexuales como una parte aparte. Entonces, cuando el adolescente comienza a descubrir que sí existe la sexualidad, pero que adicionalmente tiene una responsabilidad que puede ser tener un embarazo, ¿sí? O una enfermedad de transmisión sexual, comienza a jugar todo este concepto de los principios, de los valores y de su identificación. Lo primero que debe hacer un adolescente es preguntarse, ¿realmente estoy listo para tener relaciones sexuales? Y estar listo no es la presión de los amigos, ni la presión de los compañeros, ni nada, sino si yo tengo una relación sexual, ¿realmente estoy listo para tener relaciones sexuales? ¿Realmente estoy listo para tener relaciones sexuales? Y estar listo no es la presión de los amigos, ni la presión de los compañeros, ni nada, sino si yo tengo una relación sexual,
y queda en embarazo mi pareja, ¿quién lo voy a asumir? Y es muy importante que siempre toquemos a los dos, al hombre y a la mujer, porque es que ambos son responsables. Total. Desafortunadamente en nuestra sociedad, la que carga con la responsabilidad siempre es la niña que queda embarazada. Entonces el problema es para ella y todo se vuelve muy fácil para el hombre. Entonces él dice, tranquila, yo la apoyo, mis papás apoyan, vamos a pagar y tú te vas para la casa y tienes el bebé. Y cuando ella tiene el bebé, los viernes él llama a las 6 de la tarde, 8 de la noche, ¿cómo está el bebé? Bien, garantizando que ya no esté saliendo. Se desentiende. Y pero que le esté cuidando y él estaba. Entonces es muy importante que queden eso. Entonces esa es la primera pregunta. Como adolescente, ¿estoy listo o no? La segunda es, ¿mi pareja es responsable y lo suficientemente responsable para poder asumirlo? Que ese es el punto en que yo les hago mucho énfasis, que asistan a la consulta o le digan a su pareja, vamos a buscar. Ya sabemos que si tengo relaciones sexuales, quedo en embarazo o en una enfermedad de transmisión sexual. Entonces vamos a buscar no quedar en el embarazo. Entonces vamos a la consulta y generalmente el hombre termina diciendo, ve tú, que eso es problema tuyo. Entonces yo le digo a la niña, si eso te está contestando tu pareja, le tienes que decir, esa es la mejor respuesta que me acabas de dar, porque contigo no va a tener relaciones sexuales nunca. Sí. Doctor Pinzón, eso y mucho más, ojalá en un momentito dé unos consejos más directos, tanto a los padres de familia que somos nosotros, como a algunos de los hijos o hijas que de pronto desconocen un poco cómo llegar a tener una sexualidad en orden y evitar ese tipo de tropiezos. Doctor Pinzón, entonces, vamos a hacer rápidamente, aunque yo sé que es muy extenso, un poco los consejos que usted podría darle a las televidentes, a los televidentes, con respecto a cómo tener una buena salud sexual. Adelante. Bueno, perfecto. Lo primero que tendríamos que mirar es, si yo voy a tener relaciones sexuales, implica que voy a tener una pareja. Entonces, lo primero que debo hacer es hablar con mi pareja y tener claro qué es lo que estamos buscando con tener relaciones sexuales. Obviamente, estamos buscando placer. Todos tenemos relaciones sexuales porque una parte es placer. Pero no nos podemos olvidar de la responsabilidad del embarazo y de la responsabilidad de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con nuestra pareja es sentarnos y hablar, conocer nuestro pasado. Todos tenemos un pasado sexual. Muchas veces no nos hacemos los locos o no queremos contarlo por el miedo de que va a pasar. Si yo cuento que tuve relaciones sexuales, mi pareja va a decir, no, pues esta persona de pronto no es. Pero yo, como le digo a los adolescentes, o sea, si yo tengo 2 hijos, pues no puedo ocultar que he tenido relaciones sexuales. Por supuesto. Entonces, decirte, tú eres la primera, pues no va a funcionar. Entonces, pues, tenemos que aprender a perder el miedo de contar nuestra vida sexual. ¿Por qué? Porque es muy importante. De ahí comienza todo. Si yo tengo la confianza, puedo decirle, no estoy interesado en este momento en tener relaciones sexuales todavía, pero sí más adelante, cuando terminemos la universidad o cuando cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto, hablar con tu pareja. Hablar. Doctor, pero ¿en qué momento los padres deben estar pendientes de la actividad o de la actitud sexual de los hijos? Porque es que ahora no son adolescentes, no son niñas de 13 años, 12 años, sino que lo que estamos hablando hace un momento. Hay niños, y es la triste realidad, de 5 o 6 años que están teniendo relaciones sexuales inducidos, no sé si por sus papás o por algún familiar. Es triste. Sí, realmente pues la sexualidad es inherente a todos nosotros. Nacemos siendo seres sexuados y tenemos obviamente unas etapas en las que pasamos donde el placer se va ligando a diferentes partes. Comenzamos por la etapa oral, que es el recién nacido, que tiene su sexualidad es succionar, y ahí nos queda ese remanente para el resto de la vida, y finalmente termina con la etapa genital, que va teniendo varias etapas en la vida. Entonces hay conductas sexuales que son normales en los niños. Por ejemplo, una niña de 3 o de 4 años que se manipula sus genitales, o incluso los bebés, es muy frecuente en los que tenemos hijos hombres, ¿sí? Que cuando se están cambiando el pañal, él se jala el pene, y él ya lo descubre y ya sabe que eso produce placer. Esos son conductas completamente normales que no nos deben preocupar. El problema es cuando ocurre lo que está pasando con los pedófilos, lo que hablaba el coronel en la nota anterior, del grooming y del texting, que es cuando se cogen niños muy pequeños y a través de engaños se los lleva a tener relaciones sexuales. Claro, sobre la inocencia explotan sexualmente. Exactamente, y se transfiere en un video que le fascina a un pedófilo, que lo compra, y lo que tenemos en el mundo cada rato parece un pedófilo, y eso ya es explotación sexual, que eso es más complicado. Bueno, ¿no? ¿qué otro consejo? El segundo consejo es definir un método de planificación. No nos olvidemos que si tenemos relaciones sexuales vamos a quedar en embarazo. Entonces, escoger el mejor método que se puede escoger de los diferentes posibles, que generalmente yo les recomiendo que lo hagan a través de un especialista que les puede decir exactamente qué está pasando. Y el especialista se llama ginecólogo. El ginecólogo, exactamente, o la enfermera jefe de planificación familiar. Las EPS tienen todas por obligación de tener la consulta de planificación familiar. Okay. Si es un hombre
Si es un hombre y quiere planificar, Sí, el hombre sí, no, recurre al ginecólogo, no propiamente. no, pero ¿Sí? la idea es que vengamos como pareja. Ah, ok. ¿Cierto? Porque somos los dos Por de pareja supuesto. que vamos a ir a buscar este sistema. Entonces debe estar enterado también. ¿Para qué? Para que también colabore con la toma de las pastillas, con recordarse que se toma Claro, la eso pastilla. eso es un frente común. Exactamente, porque somos un frente común. El tercero y más importante, estar seguros de que no tenemos una enfermedad de transmisión sexual o que vamos a transmitir una enfermedad de transmisión sexual. Y esa es la parte Y complicada. eso, exacto, ¿cómo Exacto. Eso es, si yo tengo un antecedente sexual ya, tengo que estar seguro que no tengo ninguna enfermedad. Entonces, en la consulta que hacemos nosotros, solicitamos pruebas para determinar qué enfermedad de transmisión sexual pueden es? tener. Que para eso, tristemente, a veces falta educación. Claro, Porque hay totalmente. gente que no sabe que está enferma sexualmente, que tiene algún tipo de infección o que puede tiene ser algún tipo portador. o es portador. Entonces, para eso también la prevención Claro que es sí. fundamental. Y cuando tengamos contactos que también pueden ser esporádicos o con otra pareja, que no es la pareja definitiva, siempre utilizar el preservativo. El preservativo lo hemos asociado como un método de planificación cuando no es un método de planificación muy efectivo. De 100 mujeres que usan el preservativo, de 100 parejas que usan el preservativo, 20 mujeres quedan en embarazo usando el preservativo por mala técnica, porque es usuario dependiente. O sea, si no se sabe usar perfectamente, Sí. puedes quedar en embarazo. O la calidad también. Y por la calidad también. Entonces, por ejemplo, el preservativo es para evitar Sí. tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, cuando van a la consulta, los talentos me dicen, pero 2 métodos de planificación. O sea, vamos a usar un dispositivo, el implante subdérmico, por las ejemplo, pastas. y adicional tengo que usar el preservativo. Sí, señor, tiene que usar los dos. Porque Prevenir que curar. Tú tienes, exactamente. Doctor, le pregunto algo adicional acerca de los preservativos. Hay muchos hombres que dicen, no, pero es que usar preservativo no, porque es que no se siente. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O es un mito? Es un mito. Realmente la sensibilidad no está en la piel como tal. La sensibilidad y la parte de la sexualidad implica todo un concepto que incluye la parte mental también. Si tú haces la prueba, y de hecho pues más adelante si nos alcanza a probar lo podemos hacer, yo traje preservativos para que probemos y hacemos la prueba y realmente la sensación es la misma. Es una capa de látex tan pequeña en milímetros que no es imposible que tú digas que no sientes por eso. No, Es- y la tecnología bien está a favor de los preservativos. De pronto en otras épocas era el preservativo convencional y ese era, digamos, enredado. Pero hoy en día, socio, existe texturas. tamaños, colores, sabores, Texturizados. diseños, texturizadores, eso hasta GPS traen algunos, no sé cómo la cosa, pero eso es impresionante, la forma con luz, con ca- LED también. O sea, sí, hay de todo, Hay de lo que todo. usted se imagina. Y si se le ocurre alguno, hágale que de pronto encuentre un excelente negocio. Pero es importante el tema de la planificación. Usted estaba hablando que son, o tenemos el dato, 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 que se embarazan. Pero no hemos hablado de un tema fundamental, que dentro de esos 16 millones de adolescentes que se embarazan, 3 millones de mujeres mueren por causas del aborto, Sí. que quedan embarazadas, pero que tristemente, por razones sociales, económicas, las que sean, abortan. Ojo, no es aquí no vamos a tomar una posición porque cada uno tiene su posición con relación al aborto, pero sí la posición preocupante que existe cuando una mujer aborta y tiene sus consecuencias o físicas o psicológicas. Sí, realmente, o sea, la interrupción del embarazo tiene 2 condiciones. Una que se llama segura, que es aquella que está garantizada por la ley, las instituciones de salud, lo hace un especialista y está todo dentro de lo normal. Y el resto que son inseguros. En el mundo hubo el año anterior 3 millones de abortos en condiciones inseguras. En sitios clandestinos. En sitios clandestinos donde se expone a la paciente a que tenga una complicación muy severa que puede llevar incluso a la muerte. Aquí en Colombia, o sea, si ustedes no recuerdan, había una valla, en estos días no vamos a decir de quién, pero está muy grande y muy llamativa, en la que dice que en Colombia 399.000 abortos del año pasado no tenían por qué haber sido en forma clandestina, o sea que tenemos esa población. Y la tasa de mortalidad cuando hay una infección por un aborto es altísima, además supera el 90% de las pacientes se pueden morir por un aborto hecho en forma insegura. Y el tema psicológico también es fuerte. Y obviamente uno que no se cuantifica es las secuelas a largo plazo cuando una mujer que su razón de ser y su
genética es para tener hijos y para reproducirse, recurre a ese método, va a tener unas secuelas a largo plazo que si no son manejadas adecuadamente pueden traer muchas complicaciones desde el punto de vista psicológico. Un adolescente que se practique un aborto, más adelante cuando quiera construir un hogar, ¿puede encontrarse con que quedó infértil? Sí, es una de las complicaciones frecuentes. Cuando se hace en forma insegura, se puede dañar el útero, se puede dañar el endometrio definitivamente, o con una infección y quedar estéril para el resto de su vida. Eso es muy importante porque también estamos hablando de prevenir el embarazo por primera vez, pero tenemos pacientes de 19 años que tienen 2 abortos previos y van en el tercer embarazo. O sea, realmente no solo es la primera vez que quedan en embarazo, sino que la paciente continúa quedando en embarazo. Entonces, si revisamos la estadística que hablábamos, más o menos el 20% de las mujeres a los 19 años ya ha sido o una vez mamá, o van en segundo embarazo, o está completando su tercer embarazo ya teniendo hijos. Ya unas, obviamente, recurriendo a la interrupción del embarazo, y otras pues que sí deciden tener los hijos. Entonces, como nos consideramos adolescentes hasta los 19, y el adolescente dice que no porque a los 18 ya es mayor de edad, tiene eso, pero para las estadísticas hasta los 19 años se considera adolescente, entonces afecta eso. Doctor, ¿el incremento de la vasectomía en Colombia en qué orden va? Pues realmente las cifras de estadística de vasectomía es siempre aquí en Colombia, que es un país muy machista, son muy bajas. ¿Verdad? Realmente la colaboración que vemos en la consulta de la pareja, del hombre para eso, por mitos, ¿sí? Porque piensa que queda impotente, que no puede tener relaciones sexuales, que no va a eyacular, que todas esas cosas, es altísimo, y realmente ha habido avances y progresos. Pero es un poco, entonces, ausencia de conocimiento de los hombres que debemos hacernos la vasectomía y que precisamente rompa ese tipo de mitos. Sí, claro, es que la planificación, como decíamos, no es responsabilidad de la mujer ni del hombre, es de la responsabilidad de pareja. Entonces, como pareja, ¿qué puedo aportar como hombre? Pues colaborar también con la vasectomía, que también tiene un efecto secundario de seguridad sobre la pareja, ¿no? Muchas veces cuando manejamos las relaciones de pareja, el problema ya dice, bueno, yo me ligué, pero mi esposo no se quiere hacer la vasectomía, o sea que él puede tener hijos afuera si tuviera relaciones con otra persona. Entonces también se vuelve como una herramienta de compromiso de decir, bueno, yo me hago la vasectomía también, estamos seguros de que no vamos a tener problemas con otros hijos por fuera del matrimonio y de otras situaciones que se puedan presentar. Claro, doctor, no hemos hablado de algo muy importante y es en el embarazo de adolescentes, todas las consecuencias que trae para su vida, para su entorno social, para su futuro, para la prosperidad. Dejan el colegio, a veces son aisladas, existe una ley que obviamente las protege a las adolescentes embarazadas para que no sean expulsadas del colegio, pero ellas mismas se retiran por miedo al rechazo, por miedo al señalamiento. Sí, uno de los factores fundamentales, que es una de las trampas que nosotros denominamos la trampa de la pobreza, es que una niña adolescente embarazada, y por eso es todo lo que hacemos alrededor para prevenir el embarazo, es que una niña adolescente cambia inmediatamente su proyecto de vida. Ya sea que continúe o no continúe, de todos modos va a estar en una situación de, uno, ausencia escolar. Muchas se retiran a pesar de que están protegidas por la ley porque no quieren que sus compañeros sepan que están en embarazo. Entonces se desescolariza y luego no retorna nunca más porque se encarga de cuidar a ese bebé. Entra en una situación de desventaja para todo su núcleo familiar, afecta hasta a los padres. Tengo el caso de una niña que quedó embarazada en sexto de bachillerato, contó todo cuando ya faltaban 8 semanas para el parto. Su papá tiene 65 años, estaba haciendo todo un plan de vida de retirarme, de pensionarse y disfrutar de la pensión, y ella no puede producir en este momento. Entonces decide que la va a apoyar en el estudio, pero además hay que apoyar a ese recién nacido. Entonces me decía él, yo tengo 65 años, tenía mi plan de vida, disfrutar, y ahora tengo que cuidar a este bebé también. Y se vuelve otra fuente. Mire que el tema histórico se da mucho en este país cuando lamentablemente personas, digamos, de dificultades económicas quedan embarazadas 1, 2, 3, 4 veces por allá en los municipios, en sitios completamente, digamos, lejos de la población urbana, y tienen que dejar sus hijos con sus madres, con sus tías, para venirse a buscar empleo en ciudades. Sí, son cantidades, pero cantidades de las personas que usted ve. Una señora que trabaja en un restaurante o que es empleada doméstica y tiene 2 o 3 niños que tristemente no los pueden ver, sino año tras año, y eso, ¿para qué? Trabajar para sustentarlos y que la mamá allá les dé de comer y los chinitos tengan por lo menos una ropita, ¿no? Sí, eso se llama la cadena subnormal del empleo. Entonces, una persona que está en esa situación acepta lo que sea para trabajar.
y entonces aparece la explotación, ¿no? Entonces, bueno, yo te contrato, pero entonces trabajas 16 horas seguidas, ¿sí? En un terminal, en la cafetería, en lo que tú quieras, no ganas el mínimo, ganas un porcentaje y se viene a vivir acá y tiene que destinar el 50% para alquilar dónde dormir, comer y el resto. O lo que para pasa enviarlo muchas allá. veces, Mónica, muchas empresas hoy en día, aunque no es legal, muchas empresas antes de contratarte averiguan de alguna manera de que tú de pronto no llegues embarazada, porque eso puede pasar. Sí. O sea, no, llega embarazada, después para la empresa es un dolor de cabeza, pero se buscan alternativas, decir, está embarazada, no, mijita, venga otro día. No es fácil, pero bueno, yo creo que lo importante es que la lectura la tengan clarísima en este momento los televidentes, en este momento de la responsabilidad que debemos tener los colombianos, colombianas, familias, papás, de todo el mundo en cuanto al tema sexual. ¿Dónde encuentran sus datos, doctor? ¿Cómo lo encuentran para algún tipo de consulta o sus conferencias? Claro, yo estoy trabajando en Prosper Love. Entonces podemos entrar a la página. ¿Con la doctora Ingrid? Con la doctora Ingrid. Estoy bueno. asociado con ella. Entonces tenemos un programa que se llama Planificando una Vida. Ya. Ese programa Planificando una Vida está dirigido a todos los segmentos que podemos ayudar. Está Excelente. dirigido para profesionales de la salud, está dirigido para padres, está dirigido para colegios y educadores, para los departamentos de psicología de los colegios, ¿sí? Y para la población en general. ¿Cómo hacen entonces? Entonces, a través de la página de www.prosperlove.com Ahí pueden encontrar ahí toda la información. información y en los teléfonos que posteriormente están en el... ahí. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que más inquietudes se pueden comunicar directamente y lo más importante de todo es la prevención. Este fin de semana fue el Día Mundial de la Prevención de Embarazos en Adolescentes. Sí, exactamente, Mónica. El 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Y la semana pasada, a nivel andino, se celebró la Semana Andina de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Le voy a cambiar el tema completamente porque dicen por ahí popularmente hasta los doctores se mueren, ¿no? El corazón, ¿cómo está? ¿Se cuida usted el manguito o no? Bastante. Es que hoy es el Día Internacional del Corazón. Usted ya sabe, ¿no? Realmente todos somos un poco desjuiciados con respecto al corazón, ¿no? Bueno, entonces estoy ahí como, yo diría en un 80% de cumpliendo las metas, pero esforzándonos. Eso toca, eso nos Muchas toca, gracias, esta nos toca. Muy bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros.